Vamos a ver qué le depara a nuestro amigo Cáncer para este mes de mayo, perdonadme, no sé en el día en el que digo. Vamos a ver qué sacamos, qué le depara en amor, trabajo, dinero. Ups. Vamos a ver. Vamos a ver en el amor qué te sale. Uy, te salen muchas copas por aquí. Vamos a ver, amigo Cáncer, qué te están diciendo. Vamos a ver qué te dicen. A ver. Vamos a ver, en el amor, mayo promete, tiene buena pinta. Mayo promete ser un ser emocionante, un mes emocionante para los nativos de Cáncer. Evidentemente estamos haciendo Cáncer. Vamos a ver, si estás en una relación de pareja, es probable que te sientas más conectado con tu pareja y disfrutes de momentos de intimidad y armonía, que tengáis más complicidad el uno con el otro. Este mes, mira, pues os sale que os más armonía, más compenetración el uno con el otro. La comunicación será clave para fortalecer, pero yo creo que la comunicación es clave para fortalecer todo tipo de relaciones. Aunque hay muchas parejas que dicen queremos hablar, pero luego no les gusta hablar, no saben afrontar ni los problemas ni los conflictos. ¿Ves? Tienes el 8 de copas aquí, es que tienes muchas copas. 6 de copas, ahí me sale un caballero. Vamos a ver, si estás soltero, este mes podrías traer encuentros inesperados. Puede ser que venga una persona del pasado a verte, una llamada, una persona del pasado, sí, un encuentro con una persona del pasado. Una posibilidad de iniciar una nueva relación. Mantén la mente abierta y estate dispuesto a explorar nuevas oportunidades, emociones. No te cierres, aun si lo has pasado mal, no te cierres. Porque veo aquí que te viene una persona si estás soltero. Te viene y tienes opción de iniciar algo con esta persona. Vamos a ver. En el trabajo, vamos a ver. Mayo se presenta como un mes de avances, de cosas nuevas, de creatividad. Para nuestros amigos de Cáncer, te sale con creatividad, avances, oportunidades para los cánceres, posibilidad que te encuentres más motivado de lo normal, que tengas ganas de iniciar algún negocio. Si tienes algún proyecto en mente, pues te encontrarás con más ganas de coger y de darle un empujón para que salga esto para adelante. Tienes que estar enfocado también en tus objetivos y en tu profesión. Enfocado, no te muevas de ahí, porque si no, no vas a tener ese reconocimiento que tanto estás buscando. Estás haciendo un esfuerzo bastante fuerte. Estás dedicando muchas horas para que te me distraigas así y mandes todo, como digo yo, todo el esfuerzo no vale la pena. Te sale aquí que se te cumple el sueño, lo que quieres. Y si hay posibilidad de un ascenso, también me sale un ascenso. Hay algunos que estáis pendientes de un ascenso, pues os viene ese ascenso. Aseguraros de los límites claros entre el trabajo y la vida personal, que hay gente que se deja absorber por el trabajo y la vida personal la deja ahí un poquito de lado. Vamos ahora con el tema económico. Bueno, ese as, qué bien que sienta aquí el as. En cuanto al aspecto financiero, mayo no te lo veo nada mal. Va a mejorar tu situación económica, pero también requiere de prudencia. Hay que tener cuidado con los gastitos, que digo yo, los gastitos hormigas, y planificación. Es posible que veas un aumento en tus ingresos o que surjan nuevas oportunidades, también laborales, o algo puntual, algo esporádico, que te permita llevar un aumento, un ingreso extra a tu economía. Considera la posibilidad de establecer un presupuesto, de invertir
en actividades que te brinden algo que te guste. Si te gusta hacer algo, no sé, yo no entiendo, por ejemplo, de criptomonedas. Hay gente que sí invierte en criptomonedas y estas, pues más o menos, te viene a decir algo similar. Que si tienes ganas y sabes que inviertas, es lo que te viene a decir más o menos en este tema. Pero sobre todo que vayas con mucho cuidado. Tienes que ir con precaución. Acabamos con la reina de copas. Eso quiere decir que esa relación que te sale ahí se va a dar, cariño mío. Ten en cuenta, a partir de tu entorno, intenta invertir, pero en cosas, si quieres invertir, en cosas y en términos que tú conozcas y te sean familiares. No vayamos a arriesgar. No vayamos a arriesgar y perdamos, que no me salen pérdidas, me salen ganancias y a largo plazo. A corto plazo no, a largo plazo sí me salen ganancias. Bueno, queridos amigos Cáncer, espero el mes que viene a ver cómo nos viene, ya que estaremos en la entradita de veranito, a ver qué tal nos viene el horóscopo.